Bienvenido, soy el pastor Diego León Higuita de MC Chalón Internacional y hoy tenemos una enseñanza especial para ti que va a edificar tu vida. Si te parece importante nuestra información, no olvides suscribirte a nuestros canales y darle clic a la campanita. No te apartes de esta pantalla porque será de mucha bendición para ti lo que el Padre Eterno te quiere dar. Continuamos con el proceso de introducción de los diferentes temas que competen a las raíces hebreas, que competen a lo que tiene que ver con vivir la fe completa de la Biblia. Ya nosotros hemos entendido que debemos guardar los mandamientos del Eterno. Y hay una sección muy importante de mandamientos que son las fiestas señaladas. Algo importante que quiero resaltar en el proceso es que muchos y la gran mayoría de los mandamientos los vamos a guardar en medio de las fiestas. Es decir, ya nosotros de por sí, solamente el hecho de ser hispanos ya nos hace fiesteros. Nosotros somos una raza, los hispanos, especial para la fiesta, alegres. Es más, considero yo que es una de las características que podríamos decir forman parte del pueblo de Israel. Tiene que haber alguna genética en nosotros que amamos tanto las fiestas. Pues ahora que nosotros vamos a conocer cuáles son las fiestas del Eterno, nos vamos a dar cuenta de que posiblemente nuestros pueblos guardan ese ADN hebreo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica hizo su trabajo, pero lo cambió todo con un sincretismo tremendo. Y ellos sabían que el pueblo judío al cual le habían copiado todo, porque si usted analiza y conoce la historia, la Iglesia Católica surge en el año 325 a través de un emperador romano, Constantino. Y el judaísmo ya llevaba en ese momento más de 800 años de antigüedad, porque el judaísmo realmente toma forma como religión cuando Nehemías y Esdras regresan del cautiverio en Babilonia y reconstruyen no solamente la ciudad, el templo, sino que reconstruyeron el sistema religioso de Judá, de los israelitas que en ese momento tenían hegemonía en esa tierra. Entonces, nosotros no podemos negar que el catolicismo es una copia barata del judaísmo. ¿Por qué digo barata? Porque, bueno, aquí yo aprendí la palabra de los cubanos, miquimbín, Mickey Mouse. El catolicismo es una religión Mickey Mouse. Fue una copia que fue favorable en el año 325 para lograr unos propósitos político-militares que Constantino veía en su imperio que estaba en decadencia y que estaba perdiendo personas, gente. Entonces, ¿para qué ibas a seguir matando cristianos? Asociémonos con ellos y establezcamos la religión. Y todo el mundo pensó que el imperio romano desapareció. El imperio romano nunca ha desaparecido. Tomó otra forma, dejó de ser un gobierno netamente militar, entre comillas bélico, y se convirtió en un sistema religioso, pero siguió siendo igual de bélico, porque todo lo construyeron a punta de guerras, se llamaron las guerras santas, y el ejército eran los templarios, y todas estas situaciones que conocemos en la historia. Y hoy en día pues los tienen en una posición de mírame y no me toques, que ellos pueden acabar con familias enteras, pueden violar a la cantidad de niños que quieran y no los pueden tocar porque inclusive la inmunidad diplomática está establecida para este gremio de hombres. Yo puse en estos días en mi Face una condición donde hombres que ellos mismos por su sistema religioso prohíben casarse, prohíben tener sexo.
O sea que no saben ni siquiera qué es tener una familia de acuerdo a su propia creencia. Y son los que nos van a enseñar a cómo cubrir una familia, cómo tener una familia. Y todo lo que están haciendo, que es que yo no estoy hablando estas palabras porque wow, descubrimos que la Iglesia Católica es esto. Todo el mundo sabe lo que es la Iglesia Católica. Una guarida de ladrones, una guarida de violadores, de gente enferma. Por ahí puse otro. Las monjitas que tenían un poco de niños sordos en un orfanato y lo que los tenían era ahí guardaditos para presentárselo a los sacerdotes, para que los sacerdotes hicieran cuanta cosa se les atravesara con ellos. Ahí está en el post, en el perfil mío. Entonces yo no entiendo, lo más triste es que los gobiernos los protegen bajo el famoso concordato. ¿Cómo los gobiernos no caen en cuenta que ese sistema asqueroso ellos mismos lo están patrocinando y les tienen que pagar? Increíble, pero bueno. Me va a dar algo antes de empezar la clase. Yo prefiero deleitarme con las cosas del Eterno. Las fiestas señaladas de Yahweh, los Moedim. Nosotros, para poder conocer las fiestas, de pronto las personas dicen, no, lo que pasa es que eso pertenece al Antiguo Testamento. No, espérate. No lo miremos de esa manera. Yo hoy los invito a que apreciemos la información bajo los mismos parámetros de aporte que en el mismo Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, se da acerca de la Escritura. Y yo quiero que empecemos a darle el valor a la Escritura, porque de la misma manera el cristianismo moderno ha fraccionado la Escritura. Y las raíces hebreas están completamente en contra del fraccionamiento de la Escritura, de haberle quitado posición a los libros de la Biblia. Nosotros estamos en contra de eso. Y eso es bueno que lo sepa todo el gremio de personas que están asomándose a ver qué es las raíces hebreas. Las raíces hebreas no ven la Biblia como dos historias. Las raíces hebreas vemos la Biblia como una sola y única historia. Y es la historia de un pueblo que es el pueblo de Dios y la redención de su pueblo, no más. Entonces vamos a comenzar con esa perspectiva. Los hermanos que ya tienen los versículos, por favor me los van a leer en voz alta. Ustedes ven cómo hablo yo, con el ánimo de que los hermanos que se conectan a través de la internet puedan escuchar los textos. De todas maneras, yo los voy a ir nombrando para que tomen nota. Si hay algún hermano hábil en el momento del chat, puede también colocarlo ahí en el texto. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. La hermana Kilia nos lo va a leer con voz de arcángel, sentadita para que no tengas problema. Vuelvo y lo repito, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Yahweh, toda, ¿ok? Y para no entrar en controversias ahorita, no es la clase, qué es la escritura, pero lo vamos a ver. Toda la Biblia es inspirada por el Eterno, ¿ok? Ahorita vamos a mirar pasajes mucho más específicos para que nos demos cuenta realmente qué es toda la escritura. Pero ¿para qué es esa escritura? Para enseñar. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos algo. Para que nosotros hagamos algo. Para que nosotros corrijamos si es que estamos
presentando alguna situación contraria. Las fiestas son una sombra de las cosas por venir y nos enseñan acerca del Mesías. Es decir, nosotros vamos a conocer las fiestas es como un dibujo profético de lo que iba a ser el Mesías. Y por eso pusimos acá la menorá. Porque la menorá es un símbolo sagrado de Israel. Lo vemos en todos los pasaportes israelíes. Y es el símbolo por excelencia del Dios de Israel. Porque está hablando de los 7 espíritus de Yahweh. Se conoce como la menorá. La menorá. La traducción que las Biblias tienen queda escasa. Le ponen el candelabro de 7 brazos. Porque es un candelabro que tiene 7 brazos, pero no se llama así. ¿Cómo se llama? La menorá. Esto no tiene traducción. Esto se llama la menorá. Mi nombre Diego no tiene traducción. Mi nombre es Diego aquí y en cualquier parte. ¿Ok? La menorá se llama menorá. Entonces vamos a leer Colosenses 2, 16, 17 y después Hebreos 10, 1. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, aquí viene uno de los versículos que más mal se utilizan por todos aquellos detractores de la obediencia. Perdone que a veces utilice palabras tan tajantes, pero yo creo que es la forma de sacudir el letargo intelectual que tiene el pueblo de Dios en este tiempo y que sin fundamento y sin conocimiento defienden lo que no conocen y no tienen conciencia de la plenitud de ciertas palabras en el contexto de algún pasaje bíblico, como este. Que nadie os juzgue. Entonces, los detractores de la verdad toman eso para ellos. Es decir, todos aquellos que les enseñaron, oído, que los detractores de la verdad les enseñaron esto. Ninguno vino con la revelación de parte del Padre de desobedecer, porque solo hay uno que enseña a desobedecer y es el espíritu de desobediencia, Hasatán. La persona que se pare y diga, el Señor me reveló que ya no hay que guardar Shabbat, el Señor de las moscas fue el que le reveló eso, Belcebú. Ojo con eso. Que el Señor me reveló que las fiestas de Yahweh ya no se guardan, a usted se lo reveló otro señor y se llama Belcebú. Se llama Hasatán el Señor que le está hablando. Porque el espíritu de Yahweh, que es el que le habla a su pueblo, le habla de obediencia a la escritura. Amén. Esa es una verdad. Entonces, que nadie los juzgue por comida o bebida. ¿Ok? O días de fiesta, reposos y luna nueva. Si ese versículo fuera para el gremio de personas que defienden que nadie los juzgue por comer impuro, por beber impuro, que nadie los juzgue por sus fiestas paganas, pregunta, ¿qué gremio pseudo bíblico, por decirlo en general, para que no digan, es que el pastor Diego Higuita se la montó a los cristianos? No, porque yo vengo del cristianismo. Estoy hablando de todos los que dicen ser guiados por este documento llamado Biblia. Las fiestas y los días que guardan, que no están en la Biblia, ¿por qué defienden ese versículo si ninguno de los gremios que están pegados a este documento, a excepción de los judío-mesiánicos, guardan luna nueva?
Robinson, ¿conoces algún gremio evangélico que guarde la luna nueva? Aún podríamos pensar en los adventistas que conmemoran el Shabbat. Pregúntale a un adventista que está tan acercado pues un poquito más a la Torá, guardando el Shabbat, si ellos guardan luna nueva. Entonces ese versículo no aplica para nadie que no guarde luna nueva. Rosh Kodesh. Ese versículo solamente lo puede tomar una persona con autoridad cuando guarda Rosh Kodesh, porque ahí está descalificado todo el mundo. Simple, por descarte. Ese versículo no es para la cristiandad evangélica, porque a nadie le han enseñado qué es luna nueva. Y si lo ven de pronto algún cristiano guardando luna nueva, se van a asustar y van a llamar al pastor porque está poseído y está, quién sabe, haciendo algún rito satánico. Entonces es bien interesante cómo el día de hoy leemos con boca llena toda la escritura es inspirada, pero entonces no obedecemos toda la escritura que ha sido inspirada. Entonces no digas que tú has recibido la revelación de que toda la escritura es inspirada, porque si no la obedeces, entonces no la inspiraron para nada. Hebreos 10:1, hermana mía, con voz de arcángel. Porque siento que la ley tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca pueden, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, perfeccionar a los que se acercan. Nos habla a nosotros de unas condiciones de obediencia que desde la antigüedad se manifestaron bajo la condición de obediencia a sacrificios, ofrendas y ritos que se tenían que vislumbrar y visualizar de una manera sabia y profética para entender que algún día esas fiestas, esos rituales y esos sacrificios nos iban a hablar de nuestro Redentor y Salvador, el Mesías Yeshua. Eso es simplemente lo que está tratando de expresarse en la carta a los Hebreos. Importante. Si alguna persona cree que ha leído el libro de Hebreos correctamente y que discierne la información que hay ahí y no se ha dado cuenta que todo el contexto de Hebreos pertenece al día de Yom Kippur, nunca ha entendido ese libro. Esa carta solamente se refiere a la fiesta de Yom Kippur, no más. Si usted lo ha leído y no ha tenido en cuenta que es Yom Kippur, usted no ha entendido el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Primera de Corintios 10, del 1 al 6 y luego el versículo 11. Paradigma, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. 11. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Diga, fueron escritas como ejemplo. Todo lo que nosotros vemos en la Torá es un marco profético muy poderoso. Entonces, si todo lo que fue escrito en la Torá, para que mediante su observancia
el pueblo del Eterno pudiese discernir correctamente lo que había de venir, ¿cómo van a discernir correctamente lo que había de venir si nunca lo guardaron? Por favor. Por favor. Se cae de la mata lo que les estoy diciendo. Es simple. Elohim nos dio las fiestas para que pudiéramos aprender y comprender el plan divino de la redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con el Eterno. Había un propósito detrás de las fiestas. La semana pasada el pastor Jorge Loaiza, pasada, ¿cierto? Hiciste una reseña de cuáles son las 7 fiestas del Eterno, ¿cierto? Tú las escribiste acá. Ahora, yo quise traer la menorá para explicarles que en la menorá están las 7 fiestas. Pesach, panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. 7. Las 7 fiestas de Yahweh. Marcadas igualmente en este mapa espiritual. Esto es un mapa espiritual. Este es el mapa que te muestra el carácter mismo de nuestro Creador. Isaías 11:2. Aquí está cada una de las características de los 7 espíritus de Yahweh. Isaías 11:2. Aquí está. Pero ahí, en ese número perfecto de 7 características del espíritu de Yahweh, encajan perfectamente las 7 fiestas del Eterno. Pascua, panes sin levadura, la gavilla mecida, la primera gavilla mecida, los primeros frutos, que se conoce como Pentecostés. Bueno, no lo voy a decir, ahorita lo digo como se dice en español. Trompetas, Día del Perdón y tabernáculos. ¿Cómo lo conoce la cristiandad? Semana Santa, Pascua, a esta Semana Santa. Estos primeros frutos, pero los primeros frutos los celebran en enero. Lo que llaman primicias, ¿sabes? ¿Cierto? Las primicias en enero, sabiendo que es al tercer día de Pesach. Pero bueno, sigamos así. Pentecostés, el día que se fundó la iglesia cristiana. Sí, ¿cómo no? La fiesta de trompetas. ¿Qué es eso? No, ni sabe. ¿Qué es la fiesta de trompetas? El día del gran perdón. No, es que ya nos perdonó el Mesías Yeshua. ¿Y tabernáculos o cabañas? Lo poquito que conoces el pesebre. Ah, sí. Cogieron esto y lo pasaron para diciembre y lo llamaron pesebre. Punto. Esa es la información que nosotros teníamos de las fiestas. Pero hoy nos vamos a enfrentar a la verdad bíblica. Amén. Pero quiero leerlo desde el Brit Hadashah para que nosotros tomemos conciencia de que todos los hombres a los cuales se les inculcó la fe en Yeshua, toda la referencia que enseñaban en aquella época, en el primer, segundo siglo, tenía que ver, era con la única escritura que existía. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Gálatas 3:24, hermana María. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashiach, para que se nos declare justos por la fe. La Torá ha sido el tutor, la Torá ha sido el folleto, las instrucciones, cómo se iba a llegar a la redención en el Mesías. Sombra y figura, plano, mapa, para poder entender la salvación en el Mesías Yeshua. Las fiestas nos señalan al Mesías
y al plan de Elohim. Ese plan que tiene para el mundo a través de la salvación en el Mashiach Yeshua. Vamos a leer por favor Salmo 40, versículos 6 al 8. Perdón, todavía no, porque me salté a la hermana María Guzmán con Romanos 15, 4. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Volví a leer ese versículo tan tremendo y yo le pido a toda persona que está escuchando este mensaje que medite en esa frase con la que empieza Romanos 15, 4. Escuchen por favor. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Amén. Entender que todo lo que fue escrito en la antigüedad. ¿Cuál es la escritura de la antigüedad? Bueno, utilice lo mismo que siempre le han enseñado. Antigüedad, antiguo pacto, antiguo testamento. Se lo está diciendo Romanos 15. Las raíces hebreas ejecutan una pelea firme en contra de los conceptos de que la primera parte del libro fue abolida. Nosotros estamos en contra de una teología de desobediencia que ha sido establecida desde hace 18 siglos a través del catolicismo y luego heredado por el cristianismo evangélico, donde dicen que el antiguo pacto ya no es válido. Y cierran con la máxima que el Antiguo Testamento es para los judíos. Ya no se puede soportar más esa mentira, ya no se puede soportar más. Ya eso está, las columnas que soportaban esa mentira histórica están siendo resquebrajadas en este momento y se está empezando a revelar una verdad muy potente y muy poderosa que ninguno puede detractar. Amén. El que no reciba esta información, la asimile correctamente y entienda que la teología cristiana evangélica es simplemente heredada de una teología católica y que viene en contra de la verdad bíblica, el que no asimile eso realmente va a estar declarando completa desobediencia al Dios de Israel. Ese es el espíritu antimesías. Ese es el espíritu anticristo. Eso es una verdad. Y esto es tremendo lo que está pasando en este tiempo. Y le damos gracias al Eterno porque podemos estar diciendo esta verdad. No sabemos por cuánto tiempo. Porque nos van a callar algún día. Eso sí lo tengo fijo. Yo les recomiendo a todo el pueblo que está recibiendo la revelación que compre sus libros. Tienen que comprar sus libros, o si no los compra, guardar en memorias externas los PDF, los libros en PDF. Guarden, almacenen. Dime, hermano mío. Eso sería peligroso porque si tiran como esas bombas que destruyen todo lo que es electrónico, todo eso se quema y aunque tenga guardado en el... Eso. Compren los libros y guarden. Sí. O papel, printen, hagan algo. Pero algún día nos van a callar la boca. Porque este es el evangelio completo. Amén. Nosotros ahorita no somos una amenaza. Pero vamos a ser la más grande amenaza que va a tener la sociedad cristiana. Vamos a ser una amenaza. Porque nosotros vamos a decirle la verdad a todo el mundo. Lo van a tener es que quitar los medios, cerrarlos, porque no nos van a callar. No podemos callarnos. Amén, así es. No podemos callarnos. Nosotros tenemos que decirle a las personas que les falta la otra parte. Si ya creyeron en el Mesías Yeshua, como lo dice Apocalipsis 14:12, ahora deben obedecer los mandamientos de Dios, porque es lo único que le falta a los que perseveran, a los santos que perseveran.
Si te enseñaron en tu congregación que tú eres un santo que persevera o perteneces a los santos que perseveran, te falta guardar los mandamientos de Yahweh. Porque la fe en Jesús, en Yeshua, ya la tienes. Y ese es el cumplimiento de estas palabras. Vámonos para el Salmo 40, del 6 al 8. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agradan, pero me preparaste un cuerpo, ofrenda expiatoria no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Oh Elohim mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. Aquí está hablando de una condición bien tremenda, Wow. porque este versículo toca con el mismo Mesías Yeshua. Y está diciendo que su palabra está grabada ¿en dónde? En lo profundo de sus entrañas. O sea, toda persona que hoy enseña que el Mesías cambió esa información, entonces estaría cambiando sus propias entrañas. Es importante que nosotros vayamos valorando lo que es la escritura de la primera parte de la Biblia, que se conoce como la Torá. Hermano pastor, Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Aquí empezamos con unas palabras bien interesantes, el rollo. Y aquí es donde vamos a entender todo este rollo. Que la escritura en un principio era escrita en rollos, pergaminos en rollos, ¿ok? Siempre que se escribía algo, se iba haciendo en un rollo largo, 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 hasta que se acababa el rollo, el libro, ¿ok? Todo fue conectado, libro tras libro, en unos rollos. Entonces, la Biblia siempre habla de los rollos. Y es importante que nosotros sepamos que la escritura inicial fue en rollos. ¿Cuál es la condición de un rollo? La condición de un rollo es que usted nunca puede leer donde usted quiera. Porque este tipo de documento abre la Biblia donde usted quiera. El rollo se abre donde quedó la última lectura. Porque vas cerrando aquí y abriendo aquí. Vas cerrando aquí y abriendo acá. Entonces tú tienes que hacer una lectura completamente secuencial. Y así se formaba la escritura. Entonces veíamos a estos antiguos caminando con sus maleticas y llena de rollitos para leer sus libros. Importante tener esto en esa condición. Yeshua mismo vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Pero cuando él vino, solamente había una sección de lo que hoy tenemos como Biblia escrito. Nosotros nos tenemos que ubicar en ese primer siglo cuando el Mesías vino. Y tenemos que ser conscientes, porque esto sí es información que todo cristiano conoce. Bueno, todo cristiano que estudia. Todo cristiano que estudia sabe que después de que murió Yeshua, 30 años después empezó a escribir los evangelios. 30 años después de la muerte del Mesías Yeshua, se empezaron a escribir los evangelios. Por lo tanto, lo único que estaba escrito en medio del pueblo donde él llegó, ¿a dónde llegó él? ¿A La Habana? ¿A Caracas? ¿A Bogotá? ¿A Buenos Aires? ¿Dónde llegó? No, a Jerusalén. Él llegó a este lugar clave, por eso está diciendo las capitales. Porque Israel como tal había una mezcolanza de gente. Había mucho tipo de personas porque era un territorio constantemente invadido. Y él llega al corazón de Israel, a la capital de los judíos, al lugar donde se encontraba la Meca, el centro de los judíos, el templo, Jerusalén. Y él expresa unas palabras importantes en esa época. Y si nosotros
vamos a decir que nosotros amamos a Yeshua y que obedecemos y creemos en las palabras de Yeshua, pues vamos a ver si hoy eso coincide con la realidad. Leamos por favor Lucas 24, versículos 26 y 27. ¿No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria? Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. En la sección que acaba de leer el pastor Jorge, de Lucas 24, el 26 al 27, hablan de dos personajes. Moisés, y habla de los Neivim, de los profetas. ¿Ok? Y está dando una clara perspectiva a Yeshua de que él vino a cumplir las palabras de ellos. De que él vino a vivir fue algo que ellos habían dicho. Pero la sección donde realmente te da el tamaño de la escritura que existía en el primer siglo. Aquí está la escritura del primer siglo. Primer siglo. Yeshua te lo va a decir en el mismo capítulo de Lucas 24, pero desde el versículo 44 al 45, y presten bastante atención a esas palabras. Y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. En la ley de Moisés, conocida como la Torá, los profetas y los salmos, ahí están los tres rollos que existían cuando vino el Mesías. Y esto tiene que ser básico cuando nosotros venimos a defender algo. Bueno, pastor, usted ya lleva varias semanas hablándonos de lo mismo, de los tres rollitos, sí, pero me interesa ahorita que entremos en las fiestas entendiendo de dónde vienen, porque toda persona que empieza a guardar las fiestas, cae la revelación de la Torá. Volver a las fiestas es lo más glorioso que le puede pasar a un creyente en el Mesías Yeshua. Amén. Olvidarse y tener la valentía, la fuerza, la capacidad de renunciar a las fiestas paganas que el cristianismo de hoy promueven y pararse delante del pastor, ministro, sacerdote, el mismo papa si es necesario, y decirle: yo de ahora en adelante obedezco lo que dice la escritura, no lo que me dice un hombre. Cuando tú entiendes que las fiestas el Eterno las dejó de carácter eterno y perpetuo, las cosas cambian. Pero escucha lo que dice el versículo 45. Entonces vuelve a leer el 44 y luego el 45. A la Torá le llaman la ley de Moisés, pero la palabra hebrea es Torá, instrucciones. Vuélvelo a leer, hermano mío. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, Torá, en los profetas Neivim y en los salmos. Ketubim, salmos, los Ketubim. Sigue. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, cuando dio la medida de la escritura, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Estamos en Lucas capítulo 24, o sea que Yeshua en ese capítulo ya había resucitado. Estaba en plenitud de majestad y de gloria. Había resucitado, y en ese momento judíos,
nacidos de familias judías, como eran los discípulos de Yeshua, que guardaban los mandamientos y las fiestas, se les abrió el entendimiento para que comprendieran que todo lo que estaba dibujado acá, en medio de estos raros símbolos y esquemas que estaban escritos en estos rollos, se estaba cumpliendo en Yeshua. Les abrió el entendimiento. Y yo le pido al Eterno que este mensaje del día de hoy, que esta enseñanza del día de hoy, a muchos les abra el entendimiento y digan, claro, o sea que cuando hablamos de las escrituras, estamos solamente haciendo referencia de Génesis a Malaquías. No más. Estas son las escrituras de las que habla la Biblia. Y hay otra traducción, pastor, que habla del 45, que dice tremendo, dice, entonces les abrió los sentidos para que entendiesen las escrituras. ¿Cuáles sentidos? Eso solamente lo vas a aprender cuando leas Parashá. Nosotros tenemos 5 sentidos naturales, pero esa versión se está refiriendo a 5 sentidos espirituales que están cerrados a causa del pecado. ¿Cuándo se abrieron los sentidos espirituales? ¿Quién sabe cuándo se abrieron los sentidos espirituales aparte de ese momento? No. ¿Cuándo se abrieron en la escritura todos esos sentidos? En el capítulo 19 de Éxodo. No. Cuando ellos están ya preparados para recibir la Torá, los 5 sentidos espirituales los tenían tan abiertos que vieron el sonido. Vieron el sonido. ¿Usted sabe lo que es ver un sonido? Nadie sabe. Dice que caían como muertos y se volvían y se levantaban. ¿Cómo sería la impresión tan fuerte de que se les dio la capacidad de que entraran a ese mundo espiritual? Y era tan potente la energía que se caían como muertos y volvían y se levantaban. Capítulo 19 de Éxodo. Como era tan potente lo que estaban percibiendo los sentidos que se despertaron, le dijeron a Moche, dile que no hable más con nosotros. No soportamos, vamos a morir. Que hable contigo y tú hablas con nosotros. Y le pareció bien a Yahweh y le dijo, ellos tienen la razón. Ellos no soportan. Ellos no pueden soportar esto todavía. Ahí se abrieron esos sentidos. Cuando está hablando esa palabra ahí, tiene mucho sentido con ese momento. No descarto lo que tú dices. Cuando nosotros nos sumergimos en las aguas en el nombre de Yeshua, se activa el discernimiento. Hay personas que automáticamente empiezan a desatar sus dones. Gente que ve en el mundo espiritual, que oye las palabras que no se dicen. Que ven cosas. Se abre ese mundo. Pero eso se tiene que desarrollar y se desarrolla a través del conocimiento y la santidad. Amén. Ok. Las escrituras entonces realmente vienen desde Génesis hasta Malaquías. Esa es una realidad. Pero el tema ahorita no es ese. Continuemos. Juan 5 del 46 al 47. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Wow, sentido común. Sentido común. Muy bueno lo que usted acaba de decir, pastor. Sentido común. Si usted como cristiano cree que usted entiende la verdad, pero no ha entendido a Moche, entonces usted no ha entendido la verdad. Vuélvelo a leer, por favor. Dice, pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Permiso. ¿Cómo hace un cristiano que solamente le cree a Yeshua y no cree en Moisés porque nunca lo lee? No entiende. Se aburre apenas empieza a leer la genealogía. Fulano era hijo de Sutano y Sutano era hijo de Mengano. Ay, qué pereza es. Esa gente ya murió. No leamos eso. Si no entienden las palabras de Moshe, ¿cómo entenderán las palabras de Yeshua? Diga conmigo, imposible.
Es imposible. Vuélvelo a leer, hermano mío, que ese versículo está poderoso. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ojo, ojo. Potente. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? Yo solamente les estoy diciendo palabras porque todavía no se ha escrito lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo se va a escribir dentro de 30 años. Entonces, ¿cómo van a creer a mis palabras si no leen a Moisés? Vamos a suponer que nunca escribieron el Nuevo Testamento. Supongamos que nunca nadie escribió nada. Tendríamos que seguir creyendo en las palabras de Yeshua porque otros contaron, pero solamente existiría el registro de... Es lo único que estaba escrito. Es lo único que estaba escrito. Entonces el fenómeno neotestamentario es muy peligroso. Las nuevas corrientes de pensamiento neotestamentarias, hoy los ministerios neotestamentarios, no, que es que todo está en el Nuevo Testamento. Mentira. Lo único que tú tienes en el Nuevo Testamento es el 25% de la verdad, si al caso, si sabes leer correctamente. Porque hay personas que no saben leer. Si sabes leer y articular bien puntos, comas, puntos suspensivos, signos de admiración, signos de interrogación, sintaxis, contexto. Si tú conoces eso, comprensión de lectura, vas a conocer el 25% de la verdad. El 75% estará velado porque nunca has aceptado que esta es la escritura de Yahweh. Lo que Yeshua decía, las sagradas escrituras, va de Génesis a Malaquías, no hay más. Hebreos 8 del 1 al 2 y el 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal como sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todos los versículos que vamos a leer ahorita tienen una connotación textual, o sea, el propósito de lo que vamos a leer es entender que todas las cosas del Eterno tienen un patrón y que de manera especial ese patrón se va repitiendo. Y cuando tú aprendes a conocer los patrones del Eterno, aunque cambien las palabras, identificas el patrón. Aunque se cambien las palabras, aunque se modere la historia, aunque se usen alegorías, parábolas, símil, cualquier fenómeno literario, usted identifica el patrón. Porque usted conoce la primera parte del libro. Identifica los patrones. Entonces usted entiende que en el capítulo 6 de Génesis hubo un bautismo. Que cuando salieron del desierto y se abrió el mar y pasaron por el mar, fue otro bautismo. Y hay un patrón de bautismos que se va dando en la escritura hasta que llegas al único bautismo que va a permitir todo este proceso de restauración, y es el bautismo en el nombre de Yeshua. Pero el patrón siempre va a estar desde Génesis. Patrones. Amén. Hebreos 9, versículos 8 y 9 y el 23. Con esto, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presenten ofrendas
y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde servicio. Figura, imagen, patrones. Ahora el 23. Así que era necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales son sacrificios mejores que estos. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? La purificación. Yom Kippur. ¿Cuál es el contexto de Hebreos? Yom Kippur. Si usted no piensa en esas palabras en pro de la fiesta de Yom Kippur y conoce la fiesta de Yom Kippur, para usted el libro de Hebreos es como si estuvieran dando una receta de mariscos, no sé. Una receta rara porque... Pero pastor, Yom Kippur no es como una purificación, existe perdón y hay purificación. Sí, pero en todas las fiestas buscamos la purificación. Sí, en esa hay una purificación, un perdón, pero siempre utilicemos la palabra que le corresponde, porque purificaciones hay muchas formas, pero este día es el de Yom Kippur. El libro de la carta de Hebreos es enfocado en Yom Kippur. Claro, porque Yom Kippur se tenía que celebrar ahí, en el templo. Y todas las fiestas, que ahí es donde viene otra situación, que nosotros solamente estamos ¿qué? Obedeciendo las fiestas en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero no hay templo. Conmemorando, estamos conmemorando, pero es un mandamiento perpetuo. Conmemorarlas. Ok. Éxodo, Shemot 25, 8, 9 y 40. Y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así los haréis. Mira y haz según el modelo que te fue mostrado en el monte. El patrón, mira y hazlo de acuerdo al patrón que se ha diseñado, el patrón que se ha mostrado. No cambies el patrón, no cambies el diseño, no cambies el modelo. ¿Por qué es tan importante estas palabras del Eterno? Para corroborar lo que Él es. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia el patrón. Amén. Shemot 26:30. 26:30. Luego levantará la morada según el plano de ella que se le mostró en el monte. ¿Cómo se va a levantar la morada? De acuerdo al modelo, de acuerdo al patrón, de acuerdo a la imagen, la sombra. Bamidbar 8:4, Números 8:4. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo de Jehová, que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Vamos a ir aprendiendo a hacer el cambio en nuestra mente cuando leamos la escritura. Donde diga Jehová, decimos Yahweh. Vamos a ir haciendo el cambio. Las raíces hebreas está restaurando la verdad. Donde dice Jesús, decimos Yeshua. Donde dice Cristo, decimos Mashiach. ¿Ok? Donde dice Moisés, decimos Moshe. Muy bien. Amén, amén. Ir restaurando ese lenguaje es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te familiarices con el vocablo y de pronto aprendas a escribir la palabra y aprendas a mirar los significados en las palabras, en el vocablo hebreo vas a encontrar una rica información que poco a poco nosotros vamos distribuyendo a través de la parachá. Muy importante que las personas que están en línea no se queden solamente con estos videos. Estos videos solamente es el protocolo de enseñanza que ejecutamos, pero necesitamos una estructura de pensamiento. Y la estructura de pensamiento la da la parachá. Y la parachá usted la puede pedir a EMC
emc2020adm@hotmail.com. El asistente aquí mío va a escribirles eso en el chat. emc2020adm@hotmail.com. Mandan sus datos personales. Me llamo fulanito de tal, vivo en Groenlandia, quiero recibir la paracha. Este es mi número telefónico, tengo WhatsApp y te conectamos a todo para que te mantengas bien informado. Ok, entonces vuélvelo a leer el versículo, por favor, 8:4, que quiero tocar unos puntos importantes ahí. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillos, desde su pie hasta sus flores era labrado martillo. La menorá, no el candelero, la menorá labrada a martillo. Dale. Ok, conforme al modelo que Yahweh mostró a Moshe, así hizo la menorá. Ok, ahora quiero utilizar esta menorá para que aprendamos gráficamente, ¿ok? Por favor, pastor, léeme Isaías 11:2. Isaías 11:2. Vamos a descubrir cosas hermosas, ¿ok? Isaías 11:2. Isaías 11:2. El espíritu de Yahweh reposará sobre él. ¿Cuál es el espíritu de Yahweh? En ese versículo usted va a notar que esa frase habla de un solo espíritu, y es este. Este es el espíritu de Yahweh, el espíritu de Yud, Hei, Vav, Hei. El espíritu de Yahweh. Es la única frase en el versículo 11:2 que solamente habla de un espíritu. Y en él reposará el espíritu de Yahweh. Y luego, de manera magistral, profética, un patrón me marca parejas de características espirituales. Parejas. Primera pareja. Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría Y de discernimiento. y de discernimiento. Espíritu de consejo y de valor. Consejo y valor. Espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Devoción y respeto a Yahweh. Yahweh. Ok. Pero ahorita, mientras que él leía la versión textual, alguien decía, aquí dice de otra forma. Esta forma que me presenta a mí la textual es aceptable. ¿Ah? Lavín. Pero yo quiero que lean Reina Valera como dice de bueno. Esta está bonita, me parece mucho mejor. A ver, ¿cómo dice la tuya? Dice, el espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ahora le ponen aquí, aparte de discernimiento, entendimiento. Lo voy a aceptar. Espíritu de consejo y de poder. Poder. Aquí es muy bueno con la palabra poder. Y recibiréis poder. ¿Ok? Ojo con esta palabra. Y recibiréis ¿qué? Poder. Eso se le dijo a los discípulos de Yeshua en el capítulo 1 de Hechos. Pero ahorita se van a dar cuenta por qué a ellos les dijo poder. A ellos. Sigue, por favor. Espíritu de conocimiento y de temor. Conocimiento y temor a Yahweh. Esa palabra temor es mucho mejor que respeto. Porque el respeto es, ay, sí, yo lo respeto. Pero el temor a Yahweh es guardar sus mandamientos. Cuando usted lee en la Biblia, temor a Yahweh es guardar sus mandamientos. Pero el respeto es, ay, sí, señor, ¿cómo está? Bueno, ay, cómo es de respetuoso. No. La palabra clave es temor. ¿Hay alguna otra versión que lo diga distinto? Inteligencia. Dime. Sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Inteligencia. Consejo y fortaleza. Consejo y fortaleza. Me quedo con poder. Y ciencia y temor. Ciencia lo voy a poner debajo de conocimiento y temor a Yahweh. Ok.
¿Por qué es importante esto que ustedes lo conozcan? De aquí vienen muchas cosas hermosas. De aquí viene mucho entendimiento y por eso es que este objeto es tan sagrado. Porque esto representa el espíritu de Yahweh mismo. Las características de él. Este se conoce como el espíritu de Yahweh. Ese es el espíritu de vida. Vida. ¿Qué ser humano tiene el espíritu de vida? Todo ser humano. Ricos y pobres. Educados y analfabetas. Altos y pequeños. Gordos y flacos. Decentes y terroristas tienen el espíritu de vida de Yahweh, porque es lo que Él insufló en nosotros para que tuviéramos vida. Cuando nosotros estábamos alejados de Dios, sin conocimiento, teníamos este espíritu, era la vida. El que este ser pudiera vivir. Por eso dice la Escritura que cuando la persona muere, el espíritu va al que lo dio, no importa si es bueno o malo. Lo otro, el alma es la que va a ir a reposar a otro lugarcito. Pero el espíritu vuelve a Dios. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque resulta que este espíritu de vida es Yahweh mismo. Cuando nosotros somos llamados por el Eterno, estamos en las copas más lejanas de Yahweh. Lo primero que el Eterno hace cuando nos llama es entregarnos un librito. Y se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y estas Sagradas Escrituras nos vuelven sabios e inteligentes. Empieza una sabiduría y una inteligencia espiritual. Ya empezamos a leer y decimos, wow. Oh. Te encuentras con un hermano. ¿Vos has leído Proverbios? No, nunca. Wow, hay unos proverbios ahí tremendos. No, a mí me gustó más Salmos. Empieza a haber una sabiduría de la Escritura y por ende del Dios de la Escritura, del pueblo de la Escritura, de los sacerdotes de la Escritura. La sabiduría es de la Biblia. Empiezas a tener sabiduría. Recuerden que esto es un artefacto que servía ¿para qué? Para alumbrar. Y era de una sola pieza. Es decir, el sistema interno era un tubo que almacenaba el aceite de oliva para poder que las llamitas prendieran. Pero cuidado, esto se llenaba de aceite. Entonces cuando el aceite empezaba a llegar aquí, ¿el aceite qué representa? Al espíritu, al ruach. Cuando nosotros tenemos espíritu de Dios, empieza ese espíritu a llenarnos. ¿Y qué es lo primero que nos da ese espíritu? Sabiduría y inteligencia. Biblia. Y a medida que más lees la Biblia, ese aceite sube. Y cuando llegas a este segundo nivel por leer la Biblia, no te das cuenta cuando hay personas que te están pidiendo consejos. Y tú te quedas, ¿y por qué me está preguntando qué opino de? Si yo antes era un bandido, si yo antes era esto, si yo antes era una de letra, lo que sea. Nadie me preguntaba nada, ahora la gente se me acerca, ay, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú me podrías dar un consejo? Y uno se asusta, dice. La unción te lleva a tener un testimonio y la gente te empieza a preguntar y a pedir consejos. ¿Por qué? Porque esta sabiduría y esta inteligencia lo primero que cambia es la forma de hablar. Cuando cambia tu forma de hablar, me gusta cómo habla esta persona, le voy a preguntar. Me gusta cómo vive esa persona, le voy a preguntar. Voy a buscar un consejo en esta persona y te das cuenta que entraste en un segundo nivel. Y para acabar de ajustar te dicen, ay, venga, usted puede orar por fulano. Y se desata el poder. ¿Por qué cuando en el capítulo 1 Yeshua le dice a sus discípulos y recibiréis poder, no les dijo y recibiréis sabiduría e inteligencia? Si ese es el orden.
¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eran judíos. Y el judío desde niño es inteligente y sabio. ¿Para qué les iba a decir? Y recibiréis sabiduría e inteligencia. No, porque ellos desde niños esto lo tenían. Pero ahora les iba a dar un poder que en ese tiempo decían los discípulos o los que lo veían. ¿Y qué clase de autoridad tiene este hombre que resucita muertos, que sana leprosos, que los cojos caminan, que los sordos oyen? ¿Qué clase de autoridad tiene él? Un poder que desató. Eran judíos que ya tenían esto. En cambio nosotros no. Nosotros llegamos de las naciones y lo único que sabíamos era chismosear y hablar mal. Chistes malucos, groseros, vulgares. Esa era la vida de nosotros. Pero entonces Él nos entrega el libro, su conocimiento para hacernos sabios e inteligentes. Nosotros nos toca probar todo este camino hermoso. Damos consejos y nos vamos para los hospitales a orar. Ay, pastor, voy a ir a tal hospital que me invitaron a orar por una persona. Y usted se va orgulloso la primera vez que lo invitan a orar. Feliz, porque ya está desatándose en usted un poder. En este segundo nivel. Hasta aquí llegan los mejores cristianos. Punto. Ahí se les acabó el aceite. Y me siento con el cristiano que sea que esté viendo este video y me diga, compruébeme por qué usted dice que el cristiano solamente llega hasta aquí. Porque el tercer nivel tiene que ver con conocimiento de quién. Porque este es un conocimiento general. Este es el conocimiento de la deidad. Conoces a tu Elohim. Y cuando un verdadero hijo de Dios conoce a su Elohim, entonces aprende a tener temor a Yahweh y obedece sus mandamientos. Amén. Wow. Si no hay obediencia es porque no conoces a Yahweh. No lo conoces. Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a obedecer? Por eso es que yo digo que hasta aquí llega la cristiandad. Hasta aquí llegaba Diego Higuita en el 2011. Esto ya fue en el 2012. Cuando vino la revelación y me dijo el Espíritu, tienes que guardar mi palabra. Tienes que obedecer mis mandamientos. Tienes que guardar mi Shabbat. Tienes que guardar mis fiestas. Si tú quieres ser el hombre que yo diseñé. Es la única. No hay forma de otro, amado hermano. Entonces mire lo tremendo. Decíamos ahorita, ¿cómo se llama esta fiesta? Pesach. Pesach. ¿Cómo se llama esta fiesta? Hamatzot. Panes sin levadura. ¿Cómo se llama esta? Bikurim. La primera gavilla de la cebada. ¿Cómo se llama esta? Shavuot. ¿Cómo se llama esta? Yom Teruah. Esta, Yom Kippur y Sukkot. Ahí están las 7 fiestas del Eterno. Nosotros podemos hacer muchas cosas con esta información. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Si yo analizara los 7 días de la creación, ¿qué podría yo sacar de los 7 días de la creación? ¿Qué se dijo el primer día? Luz. Cuando una persona guarda Pesach, ha llegado la luz a su vida. Porque Pesach es el Cordero Pascual. ¿Y el Cordero quién es? Yeshua. Y Yeshua dijo, yo soy la luz de los hombres. El que recibe a Yeshua, recibe su primer día, la luz. Juan capítulo 1. Yo soy la luz de los hombres. Mira, capítulo 1. El 2. ¿Qué se hizo el segundo día?
Separación de agua arriba y agua abajo, ¿cierto? El firmamento, la expansión. Pero lo interesante de este día de panes sin levadura, ¿qué representan los panes sin levadura? ¿Qué representa la levadura? El pecado. Y qué tremendo que en el segundo día no dijo que era bueno. No, el segundo día no dijo que era bueno. El tercero. ¿Y qué representa el tercero? En Bikurim, la resurrección. En la resurrección dijo 2 veces, era bueno, era bueno. ¿Qué pasó en el tercer día? Hizo brotar tierra. Hizo brotar la tierra en el tercer día, ¿cierto? ¿Qué hizo en el cuarto día? Las luminarias. El sol y la luna. Las estrellas. Se supone que, ¿cuál es la palabra clave en Génesis 1:14 cuando hace el sol y la luna? Los Moedim. En el cuarto día hizo las señales, la forma con el sol y la luna de poder, ¿qué? Medir el tiempo. Las festividades en días y en años. Porque hay fiestas que son de días. ¿Cuáles son las fiestas de días? Pesach. ¿Cuánto dura? Un día. Hamatzot, fiesta de días. ¿Cuánto dura? 7 días. Bikurim, fiesta de días. ¿Cuánto dura? Un día. Shavuot, dura un día. Terúa, dura un día. Yom Kippur, un día. Sukkot, 8 días. De días. Ahora, ¿cuáles son las festividades señaladas de años? Que duran años. Jubileo, que dura un año, cada 50. Y Shemitah, que dura 1, cada 7. Todo este concepto de Moedín en el cuarto día fue para establecer las fiestas. ¿Y dónde están las fiestas? En la Torá. ¿Y qué se entregó en Shavuot? La Torá. Quinto día. Los animales. ¿Y qué tiene que sonar ese día? ¿Y quién da el shofar? Ay, qué lindo, ¿ve? El cuernito, ¿ve? El sexto día. Este hombre que yo he creado, para poder que él viva, le tengo que dar un día de perdón. Porque si no, se me tuesta. Y no lo mato. Entonces le tengo que dar un día para perdonarle. ¿Qué representa el séptimo día? Shabbat. Shabbat. ¿Qué representa el Shabbat? Reposo. Milenio. ¿Cómo empieza el milenio? Con las fiestas de las bodas del Cordero. 7 días de fiesta, más el último día de la fiesta, que es la llaman el Sheminí, y que las fuentes de agua viva, vida eterna. Cuando usted hace ese análisis de todo lo que está conectado con la menorá, es impresionante porque todo gira en torno a ese fenómeno. Pesach nos saca de la esclavitud. Hamatzot vence al pecado y lo aleja. Bikurim nos entrega la victoria eterna, resurrección de entre los muertos. Shavuot, ¿qué se nos da? La Torá. Yom Teruah, el regreso del Mesías, el reinado milenial. El día del perdón, Yom Kippur, y Sukkot, las bodas del Cordero, ¿cierto? Ok.
¿Qué podemos analizar de esto? Que de aquí hacia acá se conocen como las fiestas de la primavera. Y de aquí hacia acá se conocen como las fiestas del otoño. ¿Ok? Ese es el tiempo de las lluvias. El tiempo de las lluvias tardías. Es al revés. Y ese es el tiempo de las lluvias tempranas. Y eso confirma que aquí sí hay un comienzo de tiempo. De aquí para acá es un comienzo de tiempo. Entonces, lluvias tempranas y lluvias tardías. Ok. ¿Qué representa proféticamente las fiestas de la primavera? Muy bien, la primera venida del Mesías. Primera venida del Mashiach. El Cordero Pascual, Yeshua. ¿Qué dijo Yohanan el Inmersor? He ahí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lo quitó. Resucitó al tercer día, cumpliendo perfectamente con la festividad de primicias. ¿Para qué? Para que guardáramos nuevamente la Torá. Porque esto se lo dio a quienes. ¿A quiénes les dio este regalo? A la casa de Israel. ¿A los judíos? No, la casa de Israel. No. A los suyos vino, pero los suyos no le Recibieron. Ahora, ¿fue un accidente? No, fue plan. Que ahí es donde la gente debe salir de ese esquema antisemita y decir, ay, es que no lo quisieron recibir, por eso es que les... No, era plan. El plan de Dios era tan bueno que les dijo a ellos, yo tengo otro rebaño que no es este, al cual yo tengo que traer. Entonces, esta primera venida fue para traer el rebaño perdido, disperso, a las 12 tribus dispersas. Santiago 1.1, Primera de Pedro 1.1, Hechos 26.7. Dos preguntas. En la primera, que dice que él es el cordero que vino a quitar el pecado del mundo, ¿no estaba hablando de Pesach, pero también de Yom Kippur? Porque en Yom Kippur es que se quita el pecado. Sí, sí, aplican las dos cosas. Aplican las dos cosas. Eso es definitivo como tú lo expresas. ¿Ok? Pero este Cordero Pascual muere en Pesach. Aquí no muere Cordero Pascual. Y una reseña, pastor, de Aquí. Pesach. En Éxodo 12:6 habla del Cordero en el 10º día de Nisan, que se tenía que preparar por 4 días. Y 4 días después lo sacrificaban. Y cada día es como 1000 años. 4000 años después aparece en escena el Mesías. Excelente concepto profético. ¿Ven? Preparado. ¿Ven lo importante que es entrar a las fiestas? Miren lo que él acaba de comentar, tremendo. Por 4 días se tenía que preparar el Cordero. Los 4 primeros milenios, porque él vino en el final del 4º milenio. Para empezar luego 5º, 6º milenio y lo que estamos empezando el 7º milenio. Perfecto, ese análisis profético. Dime. La segunda pregunta. ¿Qué sucede, por ejemplo? Estoy entendiendo que entre más usted va subiendo en espiritualidad, el tercer nivel es que usted guarda los mandamientos. Pero ¿qué sucede con la gente que guarda mandamientos porque, digamos, por obedecer, porque los otros alrededor lo están haciendo, pero nunca leen la palabra? O sea, nunca no han pasado ni el primer nivel de la menorá. Uno puede decir que están en el tercer nivel. No. Tú me estás hablando de un grupo de personas que podríamos llamar los judíos. Gente que creció bajo casa judía, desde chiquitos guardaron mandamientos, pero nunca se preocuparon por estudiar la palabra, cosa que es rara en una familia judía observante. Porque lo que estás presentando es podríamos decirle una falacia, porque no necesariamente tiene que ser así, no lo hay.
Porque una persona observante de mandamientos, el primer mandamiento es enseñarle a sus hijos. Una persona que crece guardando mandamientos pero no lee la Biblia, la Torá, yo creo que es como Superman sin capa, como un cono sin crema, como un avión sin alas. No tiene sentido tu pregunta y perdona. ¿Sí me entiendes? No. Al revés sí, el revés de nosotros era ¿cuál? Leer Biblia. Y no sabíamos la Biblia. Y recitábamos la Biblia, pero llegábamos hasta aquí. Porque nos dieron una teología de desobediencia, que ya no había que guardar mandamientos. Entonces siempre nos frenaron entrar al nivel más elevado espiritual. O sea que si usted obedece ese mandamiento, automáticamente sabe que esa persona lee Biblia. Claro, la persona está enterada de la información. Eso es el concepto ideal. Y yo no te voy a decir que no vaya a ver a alguien que mira por la... Ay, yo voy a hacer lo que aquel hace y no sé por qué lo hace. Me puede aparecer, pero vos tenés siempre esas preguntas raras. Sí. Y lo más tremendo es que lo escogí de asistente personal. Ay, Dios mío. Bueno, ojo con estas tres festividades. Ojo con estas tres festividades. ¿Por qué? Porque estas tres festividades se cumplieron hace 2000 años. Les voy a agradecer que guarden silencio para que en el video pueda salir nítida la voz. Gracias. Estas tres festividades ya se cumplieron hace 2000 años. Ahora, ¿podemos decir que esta cuarta también? Shavuot. ¿Qué es la fiesta de Shavuot? Cuando se recibe la Torá. Cuando se recibe la Torá. Esa fiesta yo diría que es progresiva. Perfecto. Todos los días se está dando. Todos los días se está dando esa festividad cada vez que un hijo del Eterno dice, espérate que yo tengo que volver a la primera parte del libro y guardar los mandamientos de mi rey. Alguien comentaba y hoy hacía ciertas indagaciones de por qué te puedes saber el primer mandamiento y el último y estás claro en los dos mandamientos, primero y último, que se guardan y se tienen que guardar, y te preguntan del cuarto y no se guarda. ¿Por qué? Si el primero te lo sabes y lo guardas y el último también, porque el de la mitad no, el cuarto. Y yo creo que ha llegado el tiempo, y no es por nosotros, porque se haya levantado por ahí algún inquieto a decirles el Shabbat, ¿no? Porque es que llevamos 280 años escuchando a los adventistas. Entonces no es cuestión de que los adventistas están desatando esto, no. El adventista siempre ha sido visto como una secta, como lo son los mormones, los testigos de Jehová. Normalmente eso está establecido como eso. Ahora nosotros también estamos siendo establecidos como secta. Pero la pregunta es, ¿quién es el que está desatando esta inquietud por volver a la primera parte del libro? El mismo Yahweh. Por eso yo estoy tan contento y hablo como hablo, porque yo sé que el respaldo del Eterno está sobre todos los que vuelven a la Torá, porque este es el tiempo de volver a la obediencia. Este día de Shavuot es un día que constantemente está en plena actividad cada vez que una persona decide volver a los mandamientos. Por ejemplo, la familia en New Jersey. ¿Familia de quién? ¿De tu esposa o tuya? No, es mía. Tu familia. Que cuando tú les mostraste la verdad, se sumergieron y no. Ahora hay que guardar los mandamientos, tenemos que aprender cuáles son los mandamientos, punto. Es tan tremendo lo que está pasando en este tiempo, que antes usted duraba hasta 6 meses, 1 año, a ver cómo hacía para irse de la iglesia. Cuando usted ya cumplía el ciclo en una iglesia, y yo como le digo a mi pastor que ya no quiero estar más aquí, como le digo a mi pastor que yo ya me le estoy volando para otra iglesia tales días, ay, es que yo lo quiero tanto, pero ya usted sabe que es para otro lado. Que en este tiempo se está levantando gente tan valiente, que eso no esperan ni 2, 3 días cuando reciben la revelación. Pastor, hay que guardar el Shabbat. Digan a este. ¿Te metiste en alguna secta o qué? Pero le están diciendo a una, pastor, hay que volver a las fiestas. ¿Sabe qué hizo el hombre que me entregó a mí esta información? Álvaro Martínez. Era mi discípulo. Yo fui el que lo bauticé, yo fui el que le enseñé. Y después de que en un viaje a Colombia me recibe y me dice, pastor, usted está predicando mal.
Así me recibió el valiente ese. Yo, ¿cómo así? Usted predica errores. Fue como me entrara una espada por el hígado, no sé. ¿A qué lado queda el hígado? Yo creo que por aquí. Yo sentí una cosa. El ego. El ego me lo tocó. Y me dijo, tenés que ver este video. 3 meses me hice el bobo. Yo no. Y lo vi en un fuego que yo no fui capaz de transmitírselo en 2 años de enseñanza. Yo hombre estaba como loco después de ver esos videos. Y decía, ¿pero qué le pasó a este? Pero el ego no me dejó ver el video. Volví a Colombia y el berriondo ese la aplicó. La tiró de chanfle. Y le mostró el video a mi esposa. Cuando yo llegué, la que me dijo a mi esposa, tenés que sentarte a ver ese video. Y cuando a usted la esposa le hable así, tráeme pues un cafecito. Cuando yo vi el video de crisis de identidad de Jim Staley, no lloré. Hubo otro que lloró, fue a mi casa llorando y nunca volvió. Fue llorando, sí. No, yo no lloré. Yo sentí literalmente lo que dijo Pablo. Escamas cayeron de mis ojos. ¡Pum! Eso caían todos esos pensamientos de letargo, de mentira, de error. Y tuve que reconocer de que el muchacho me decía la verdad. Yo estaba mal, estaba predicando errores. Y dije, no, espérate. Pero vi el panorama completo. Crisis de identidad me mostró el panorama completo. Lo único que me faltaba era equiparme. Y como el Eterno es el encargado de equiparte, Él siempre va a poner el maestro. Él siempre va a poner la gente que te equipa. Eso no te preocupes, que si Él trajo la revelación, Él ya tiene los maestros. Eso está listo. Y empezó el proceso del cambio. ¿Qué es lo que trae la revelación de la Torah? Valentía. Valentía. Entonces le revela gente valiente que enfrenta todo. Todo. Porque aquí la cosa se pone peluda. Perdón, pastor, y especialmente yo creo que uno puede ver la verdad porque sabe palabra. Cuando a mí me dijeron que lo viera, yo quedé más perdida y yo, ¿de qué está hablando? Porque uno no sabe. Pero ustedes que o hay mucha gente que ya sabe palabra, me imagino que es un despertar. Es que es para eso. ¿Es un qué? Despertar. ¿Y cuál es la fiesta de despertar? Terúa. Por eso se llama terúa, despertar. Cuando viene ese mensaje es cuando suena ese chofar. Despierta. Despierta, ¿qué es esto? Y empieza el proceso aquí cuando tú despiertas. Hasta aquí, estas fiestas se han cumplido y esta se está cumpliendo constantemente cada vez que una persona recibe el mensaje. El hermano, ¿cómo es que te llamas? Esteban. ¿Tú hablas inglés, perdón? El hermano Esteban me ayuda a mí contestando algunos mensajes y él ve la cantidad de gente que por primera vez, pastor, vi su video. Pastor, estoy viendo los videos de Jim Staley, estoy viendo los videos de Rico Cortés, estoy viendo los videos de Walter Agosto, estoy viendo los videos de Liliana Hunter. Y la gente está despertando con esta información y como entra por el espíritu, los colombianos decimos, ahí no hay tu tía que valga. Ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero hay gente que se devuelve. Hubo uno. Usted dice, ay, lloró. No, la que me pasó a mí. Una persona que yo amo mucho. Yo amo a todos mis hermanos con los que nací espiritualmente. Los amo. Y el mayor deseo mío es presentarle esto, no solamente a mi familia y a mis amigos, sino a los hermanos en la fe de las iglesias por donde yo pasé. Pero no, yo estoy loco. Yo estoy loco. Y uno de esos, por 2 años, yo mándele crisis de identidad. Yo creo que le salió callo, pero al teléfono de él. Pero nunca lo vio. Pero resulta que el mejor amigo de Álvaro Martínez llegó a la congregación, Juan Montoya. Y una vez, digo yo en el templo, todos por favor cojan el video de crisis de identidad y mándeselo a todos sus contactos a ver qué pasa. Pues resulta que Juan Montoya, socio de negocios del amigo mío, y dice el amigo mío, esto es lo que Diego me ha mandado por 2 años, ahora me lo está mandando mi socio de negocios.
Pues a él sí se lo abrió y lo vio. Llegó a mi casa literalmente llorando. Era moco. Ya entendí. Y yo feliz, Señor, entendió. Fue una vez a la iglesia y no volvió. Como al año. Que en un sueño vio que tenía que guardar su co y llegó y se metió debajo de la azúcar mía llorando otra vez. Yo me perdí hoy todo. Y no volvió. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Porque esa es la semilla que cae junto al camino y vienen las aves del cielo y se la roban. ¿Quiénes son las aves del cielo? Lamentablemente para muchos. Su cónyuge, sus padres, sus hijos. Entonces, como hay tanto lazo de amor, y para no perder el chalón de la casa, eso, bueno. Por eso les digo que eso es para valientes. O usted es valiente y lo siguen, o mejor quédese solo. Pero que no lo dejen en el hueco de la ignorancia. Quedarse aquí. No. Dime, hermano mío. Este versículo me llamó mucho la atención cuando estamos hablando de que el nuevo pacto confirma el pacto original. Juan 12:49 dice: el que me rechaza, 48, 49 y 50, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Amén. O sea que él no iba a decir nada nuevo, No. inventar una palabra nueva. Es más, en el versículo donde dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como más adelante dice, el mandamiento que les doy está escrito desde antes. Esto no es nuevo, esto es viejo. Porque eso forma parte del Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todos tus bienes. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso está escrito desde Deuteronomio 6:4 al 9. Eso no es nuevo. ¿Ok? Entonces, finalicemos con las fiestas del otoño. Fiestas del otoño. Para el día domingo 9 de septiembre del 2018, al anochecer, llega nuestra hermosa fiesta de Yom Teruah. Es decir, el día lunes 10 es reposo, no debemos trabajar. Y se anuncia con anterioridad para que el pueblo se prepare a guardar el mandamiento correctamente y no trabajar. Anunciarlo con tiempo. Y estas tres fiestas son las fiestas que se celebrarán ¿cuándo? En la segunda venida del Mesías. Dios quiera que esto borre. Sí. ¿Sabe por qué? Porque me gusta para seguirlo enseñando, que borre. Yo creo con agüita. Con agüita se puede lavar, sí. Bueno. En la segunda venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 17, 15, 16, 17. Sonará la trompeta, el día de trompetas. Esto es bien bonito, esta fiesta, porque aquí es donde se cumple el día y la hora que nadie sabe, porque es un roscodés. Entonces el cristiano dice, es que él viene el día y la hora que nadie sabe. Y viene como ladrón en la noche. Entonces nadie sabe cuándo viene. Entonces resulta que se está cumpliendo la ignorancia que les decimos acerca de la Torá. Porque la Torá nos enseña cuál es el día y la hora que nadie sabe. Se llama Roscodés. Es cuando se cambia la luna para empezar el nuevo mes. Y nos dice que es cuando suene la trompeta. ¿Cuál es el día que es Roscodés y suena la trompeta? Ah, en Yom Teruah. O sea que él viene la noche de Yom Teruah. Lo único que no sabemos es el año. Pero nosotros sí estamos preparados para ese día.
A mí me da tanto pesar cuando los hermanos en este día se van por Orlando. Me da hasta susto. Dime. Tú dijiste que tú dijiste algo del 10, que hay que descansar el otro día. Sí, Sí. el 10 de septiembre. Todas las fiestas tienen reposos. Entonces el 10 de septiembre es reposo, el lunes. Lunes 10 de septiembre no se labora. No hay trabajo. ¿Eso es cada fiesta? Todas las fiestas tienen su tiempo de reposo. Y por eso es bueno verla el velorio. El calendario. Que el velorio. Calendario. Eso es lo bueno. Eso es lo tremendo de uno de estar en vivo, porque ahí no hay forma de nada. Ya dije velorio. Mínimo se descargó cuando yo dije velorio. Es que el Eterno es bueno. Ok, entonces la fiesta de Yom Teruah a los 10 días. Pero mire qué hermoso esto. Viene la fiesta de Yom Teruah, ¿cierto? Y a los 10 días, Yom Kippur. Estos 10 días son 10 días de Teshuvah, de arrepentimiento. Es un tiempo realmente de casi 45 días, porque desde el primero del mes anterior a Tisri, el primero de Tisri, primero de, averígame cuál es el mes anterior a Tisri, por favor. Desde ese primero de Sivan, creo yo, empieza un tiempo de Teshuvah. Pero los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur son 10 días donde tú debes ser muy consciente de tus pecados. Porque la mentirita esa de que el Mesías quita los pecados de ayer, de hoy y de mañana, se desbarata. Él paga la deuda. Él no te paga el fiado de mañana. Él te paga la deuda que tienes. Él no te paga lo que vas a fiar dentro de 15 días. Él paga la deuda. Pecados anteriores. Cuando entramos al Mesías, para eso son las fiestas. En este día se recibe un perdón nacional. Elul, el primero de Elul, gracias. Elul. Desde el primero de Elul, usted ya debe entrar en conciencia de que, hombre, tengo que bajar las revoluciones carnales y entrar en una conciencia de Teshuvah. Y eso tiene que ser un ejercicio que todos lo aprendamos. Ahora, usted me dirá, bueno, pastor, ¿cómo hago eso? Hermano, practique Isaías 58 completico. Si usted vive desde el primero de Elul, Isaías 58, está viviendo el mejor tiempo de Teshuvah, haciendo lo que dice Isaías 58. El famoso capítulo del ayuno. Viviendo en esa condición, usted va a ver cómo va a recibir estas fiestas en un poder y una gloria maravilloso, y usted mismo va a experimentar los milagros del Eterno. ¿Ok? En estos 10 días hay Teshuvah, para que el día de Yom Kippur, Yahweh diseñó la fiesta para extender un perdón nacional. Todo Israel recibe perdón de pecados. Se conoce como el día del gran ayuno. Ese día no nos bañamos. Ese día no nos cepillamos los dientes. Ese día no nos... La hermana apenas... Ese día no nos echamos desodorante. No usamos nada, porque el mandamiento dice: y afligiréis vuestras almas. La orden del mandamiento es afligir las almas. Es decir, no usar nada de aquello que nos pone cómodos. Que nos ponen ese... Llega a tal punto que no se usan zapatos de cuero, sino de plástico. Porque ese día tú no te puedes poner unos zapatos donde sabes que un animal se sacrificó para que tú tuvieras esos zapatos. Como lo último, la humildad. Eso es el máximo de la humildad. Máximo, es un día nomás, uno, de humillación. Y no se toma ni agua. Un día donde solamente le decimos:
necesito tu perdón. Lo necesito, Padre. Pero ni se siente. No, porque los mandamientos para el verdadero hijo no son gravosos. Cuando usted es una hija, eso no es gravoso, mija. Pero cuando usted no es hijo, hasta ir a la iglesia es gravoso. Hasta congregarse es gravoso. Eso no es hijo. Nosotros ya no somos hijos de rebeldía. Nosotros somos hijos de obediencia. Para nosotros obedecer es un deleite. Somos linajes. Hechos 17:29. Si eres linaje de Dios, entonces. La palabra es para el linaje de Dios. Pero cuando no hay linaje de Dios, esto es una carga. Pereza. Entonces la excusa cuál es, no, eso es para los judíos. Ok. Mire qué hermoso. Cuando tú clamas como debes clamar al Eterno, esos 10 días de clamor hacen que el día de la bendición se convierta en 5. Tú clamas 10 y Él baja en 5. No necesita otros 10 para bajar. A los 5 días empieza el primer día de Sukkot. Y son 8 días de festividad hermosa, maravillosa, alegre, de regocijo, de bienestar. Y es una fiesta bien tremenda. ¿Sabe por qué la vamos a esperar? Porque cada Sukkot, en el milenio, Yeshua mismo enseñará la Torá desde el templo. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es el privilegio de yo sentarme aquí a escuchar a Yeshua que me enseñe Torá? Aleluya. El rey enseñará Torá en cada Sukkot. Leerá la Torá. No va a leer el Evangelio de Juan, que es el Evangelio del amor. No va a leer a Mateo. No, va a enseñar Torá. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Zacarías, al final, que la nación que no vaya, no recibirá lluvias. No tendrá bendición. Dime, hermano mío. Pastor, si en el monte Sinaí, cuando los israelitas se presentaron, que usted explica que se morían y otra vez resucitaban, la gente en ese entonces, seres humanos que puedan ser vivos, que sean gente regular, ¿cómo podrán sobrevivir ese evento del Mesías, leerle la Torah y estar ahí presentes sin decir no? ¿Entienden? Me tengo que ir porque no aguanto. Puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Lo que pasa es que ellos no van a llegar así a la bulla de los tarros, ¿no? Ellos van a ser preparados para las fiestas. Ellos van a aprender. Ellos van a aprender. ¿Quién les va a enseñar? Los que saben Torah. Levanten la mano los que saben Torah. Esos son los que vamos a ser usados. Ahí es donde entran muchos versículos claros de Pablo. Y seréis embajadores junto con el Mesías. ¿Y qué es un embajador? Uno que va de parte del reino a otro lugar. Nosotros nos están poniendo como embajadores ahorita, sí. Pero también vamos a ser embajadores en el milenio. Porque nosotros somos los que le vamos a enseñar Torah a las 70 naciones. Y una cosa que tiene que, Sebas tiene que recordar de que Yeshua es la imagen de Yahweh. O sea, él tuvo que diseñar ese modelo para no poder matarlo. Sí. A Yahweh nadie puede ver, muerto. Exacto, muy buen punto ese. Yeshua era la única forma como él podía acercarse a un ser humano. Estaba en la presencia de Yo quiero cerrar con este versículo que todos se lo deben saber de memoria cuando están en las raíces hebreas y está en Mateo 5:19. Pastor, permítame. Te permito. Entonces, si Yeshua va a enseñarnos Torah es porque todavía hay muchas cosas escondidas. Ah, sí. No, nosotros todos estamos aprendiendo, hermana. cómo fue creado el universo, cómo fue creado. Él nos va a decir verdaderamente cómo fue creado el universo. Todo el mundo que le enseñaron en la universidad que Darwin y que la teoría de la evolución y todo eso. Va a decir, ay, qué ridícula es la que yo creí. Bueno, ustedes empiezan, silencio, aleluya. Ustedes son tremendos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros entendamos? Mateo 5:19. Nosotros hemos entendido que el reino que se establece en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Venga. El reino viene, nosotros no vamos. El que les está vendiendo la idea de ir, yo no sé dónde va a sacar para llevar, porque para allá nadie va. El reino viene, ¿ok? Y cuando Él venga, Él reinará, dice la Escritura, desde el mismo lugar donde reinó David. ¿Y dónde reinó David? En Israel, en Jerusalén. Y se supone que si algún día desciende la nueva Jerusalén, ¿la van a poner en dónde? En la vieja Jerusalén. No la van a poner en la vieja Habana, en la Little Habana. Es bueno resaltar, pastor, porque en el cristianismo dicen de que no es aquí porque la tierra será quemada. Pero ellos no entienden que a veces el fuego lo que hace es purifica, no elimina. No, y Él dice que habrá tierra nueva. ¿Y la tierra fue hecha para quién? Para los hombres. ¿Y el cielo para quién? Para Yahweh. Punto. Bueno, esa no es la clase del día de hoy, eso es en otro momento. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que estemos preparados, guardando mandamientos, guardando las fiestas? Por esta sencilla razón. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así se lo enseña a la gente, escuchen pues, pastores y ministros de este tiempo, escuchen pastores, ministros de este tiempo, escuchen. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así se lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de Yahweh. ¿Cómo se le va a considerar? Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste le considerarán grande en el reino de Yahweh. ¿Por qué es importante que usted los guarde y ya esté pensando en quién enseñárselos? ¿A quién es el primero que le des a enseñar los mandamientos? A Juan Esteban. Juan Sebastián. A los hijos. Ahí está el primer foco. Enfoquémonos en nuestra familia. Nuestros hijos. Especialmente los que tienen hijos pequeños. Trabajar en eso. Eso es glorioso. Y después el Eterno irá poniendo. Yo me mantengo asombrado cómo el Eterno te trae gente a ti. Impresionantemente. De los años que yo llevo enseñando Torah, nunca había recibido yo un ministro, un pastor, que donde llegue bautice gente. Usted tiene el mismo espíritu de Felipe, hermano mío. Ese Felipe que el Eterno le hablaba y le decía, párate en tal parte, coge un avión y ve a tal parte, ve a ese... Mira, yo me asombré el día que me llamó esa muchachita Stephanie de New Jersey. Porque ella me llamó en un desespero, porque ella vio los videos, entendió, ella sabía que urgentemente necesitaba el Tevilá. Y le contesto yo, hermana, tranquila, que algo haremos, el Señor es fiel, el Eterno es bueno, así te toque venir aquí hasta Miami, tranquila. Y yo digo eso y entra un mensaje. Pastor, estoy aquí en New Jersey. ¿Dónde está la gente en Nueva York que quiero guardar Shabbat? Pastor Jorge Loaiza. ¿Cómo? Le suplió automáticamente a esa niña, a esa hermana en la fe, la necesidad de sumergirse. Y no solamente se sumergió ella, sino que también su esposo. Que el Eterno te siga usando, hermano mío, porque de verdad... Mantente en santidad, en compromiso con el Eterno, porque el Eterno va a hacer grandes cosas contigo. Y ese es el llamamiento que el Eterno tiene para nosotros. Ayer me sentí maravillado de ver cómo tu testimonio trajo esa familia, está trayendo a esa familia, especialmente al esposo. Es por tu testimonio, por tu trabajo. El Eterno está haciendo la obra. Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a tomarle ahorita foto a esto. Vamos a tomarle fotico a esto y a esto. 2 fotos aparte, amado Esteban. Y lo vamos a publicar en los hermanos que tienen ahí en el video. Dígale que les vamos a publicar eso ahí en el chat
para que tengan las fotos cerquita de lo que escribimos acá para los que han tomado nota. Y por WhatsApp también lo vamos a repartir, ¿ok? Gracias por haber compartido con nosotros este precioso tema. Y si llegaste hasta este momento de la transmisión, es porque la información ha sido de mucha bendición para ti. Deseamos que sigas conectado a todas nuestras transmisiones, que formes parte de nuestros diferentes canales y que seas edificado con la información. En agradecimiento a que el Padre Celestial está trayendo una semilla de vida eterna a tu corazón, comparte esta información, entrégala a través de los diferentes medios y redes a familiares y amigos que quieras ver en la misma bendición de conocimiento y crecimiento. Y si ves en nosotros un lugar especial para poder sembrar una ofrenda y poder seguir llevando este mensaje a los 4 rincones de la tierra, tenemos nuestras cuentas de PayPal. Apóyanos para que la palabra del Eterno sea difundida por los 4 rincones de la tierra. Shalom, shalom, familia.